que me haya invitado. Yo voy a presentar un libro, una reedición de una novela que se escribió en el 2002 y se publicó por primera vez en el 2006 bajo el sello de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. No es una novela convencional, es una novela armada de diferentes pedazos, de poesía, de cuento y de algunos otros juegos con la estructura literaria, pero el gran pretexto para sumar estas herramientas narrativas es el fenómeno de la migración. Yo creo que uno de los problemas más importantes de Michoacán es justamente la migración, la expulsión de muchos michoacanos hacia los Estados Unidos. Efectivamente, Michoacán es un estado binacional, prácticamente 4 millones de michoacanos viven acá y otros 3 viven en los Estados Unidos en diferentes ciudades. Y la economía del estado de Michoacán se mantiene gracias a las remesas que envían los migrantes a sus familias. Entonces, sin ser Michoacán el primer estado expulsor de migrantes en México, el primero es el estado de Guanajuato. Sin ser el primero, sí contribuye de manera muy importante con un éxodo brutal de michoacanos que cada año cruzan las fronteras en un éxodo muy similar al que ocurre por las guerras, por las dictaduras. Esta novela que inicia con cada una de las letras del alfabeto, que está dividida en 24 capítulos, quiere o intenta caminar por varias líneas narrativas. La primera es hablar de la frontera no solamente como el espacio geográfico, como la línea física que divide un territorio de otro, sino hablar de la frontera en todas sus acepciones. Yo creo que una de las magias de la literatura es precisamente la polisemia. Y aquí hablamos de la frontera, por ejemplo, entre la frontera, los seres humanos somos o cruzamos de manera cotidiana miles de fronteras. Siempre estamos, yo creo, en el límite de si atravesarlas para nunca más ser los mismos o quedarnos de este lado para seguir siendo como siempre. Entonces, aquí hablo de todas las fronteras, de la frontera amorosa hasta la última, que es la frontera que al cruzarla nos lleva al país de los pies juntos y que jamás hay retorno. Esa es la primera avenida por donde camina la novela, es estar siempre al límite de cruzar una línea que nos lleva a un espacio inexplorado. En la segunda avenida es desmitificar algunas cuestiones que siempre tenemos en nuestro imaginario cuando hablamos de migrantes. Por ejemplo, yo digo que sin ser tampoco la generalidad, sí hay por supuesto una falsa impresión de la solidaridad entre los paisanos, entre los migrantes que están en Estados Unidos. Y es que es una cuestión natural. A medida que recrudece la crisis financiera en los Estados Unidos y el empleo deja de haber tanto empleo, en la pelea o la lucha por conseguir un empleo para sobrevivir cada vez es más feroz, y por supuesto la pelea también entre los propios migrantes es mayor. Entonces, esta aparente solidaridad y generosidad que uno imagina desde acá entre migrantes no es tal. Hay una terrible discriminación dentro de la discriminación entre los grupos de migrantes. En particular, yo diría también entre los grupos de migrantes indígenas, que tienen, eso sí, una doble discriminación. Entre paisanos no pueden comunicarse porque los indígenas llevan su idioma primigenio, tampoco hablan inglés y entonces están en un lugar discriminado por todo el mundo. Por otro lado, otra idea que uno tiene cuando escucha hablar de migrantes es que sufren mucho en Estados Unidos. Yo creo que sufren en el trance del paso por la frontera. Es decir, la muerte de sed de miles de migrantes
Este libro se escribió en el 2002. Del 2002, 5 años hacia atrás, habían muerto 3.000 migrantes en el desierto. Entonces, esa cifra es tan brutal que cubre el tema de que cuando un migrante llega a Estados Unidos, pues accede a condiciones de vida mucho mejores que las que tenía en sus comunidades de origen en México. Es decir, de primera intención llegan a un espacio donde el piso que tienen es un piso que no es de tierra ni de cemento crudo, sino de loseta o de alfombra. Viven hacinados, acá también viven hacinados. Tienen acceso a vehículo, pueden tener acceso al consumo de ropa, de aparatos electrónicos, de automóvil. Las condiciones de vida son mejores, sin duda, y la capacidad de consumo por el salario que obtienen también es mayor. Otro de los caminos que anda esta novela es cómo al cruzar las fronteras los migrantes llevan consigo todo su cargamento cultural. No solo cruzan con su cuerpo, sino cruzan con todo ese bagaje de su cultura y tradición de sus pueblos. Y nunca pierden además la comunicación con sus lugares de origen. En el 2002 que se escribió esta novela no había redes sociales y el uso del Facebook o del Twitter pues prácticamente no existían. Hoy día ni había Messenger, ni había WhatsApp, ni había nada. Se hablaban por teléfono cada día horas. Un migrante puede hablar todos los días 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, para enterarse a detalle de lo que ocurrió en su pueblo de origen cada día y él mismo contar lo que pasó con los migrantes de ese pueblo en Estados Unidos. De tal suerte que la resolución de la problemática en México muchas veces se arregla en los Estados Unidos y al revés. Es decir, esta cuestión del fenómeno de los pueblos espejo es yo creo que hoy día mucho más importante que cuando se escribió este libro. Y finalmente, yo creo que el exilio de miles de mexicanos expulsados de su país yo creo que se ha minimizado. Yo insisto que el éxodo de mexicanos a los Estados Unidos es similar al que ocurre por la guerra o en los países por las dictaduras. Hoy día en Michoacán, por ejemplo, el éxodo de familias completas de la región terracalentana por el tema de la violencia, del narcotráfico, se ha estudiado bien poco, pero es muy importante. Yo creo que se han despoblado lugares completos para irse a los Estados Unidos, que además ya no tiene las condiciones de trabajo y de vida para ellos como las tenía hace 20 años. Bueno, pues de eso trata a grosso modo esta novela, y voy a leerles 2 partecitas de la novela que hablan de lo que yo les comenté aquí.